Para entender el siguiente tema tan bizarro y controvertido, hay que contestar la siguiente pregunta. ¿Qué es el suicidio en animales? El suicidio en animales es la conducta autodestructiva de las especies animales que se asemeja al suicidio humano. El comportamiento suicida. El suicidio ha sido documentado en los patos. Muchos animales que parecen estar deprimidos o en duelo comienzan a mostrar un comportamiento autodestructivo que a veces termina en la propia muerte. En 1845, el Illustrated London News informó de que un perro de Terranova había estado deprimido durante un período de días antes de ser visto lanzarse al agua y tratar de hundirse. Cada vez que fue rescatado intentó hacerlo de nuevo hasta que finalmente sumergió la cabeza bajo el agua hasta la muerte. Otros perros, así como patos, también se han ahogado a sí mismos. Un pato lo hizo después de la muerte de su compañero. En Puente Overton, en Escocia, muchos perros se han provocado la propia muerte. Algunos perros niegan los alimentos después de la muerte de su dueño hasta que mueren. El suicidio también ha sido observado en las ballenas. En 2009, 28 vacas y toros misteriosamente se lanzaron por un acantilado en el lapso de 3 días. Un ciervo saltó de un acantilado provocándose la muerte con el fin de evitar ser capturado por perros de caza. En 2005, en Turquía, 1500 ovejas se precipitaron al vacío. Unas 400 murieron. El comportamiento suicida se ha observado más en las hembras que en los machos y en los vertebrados más que en los invertebrados. El suicidio animal fue utilizado durante mucho tiempo para definir el suicidio humano. Durante el siglo XIX el suicidio animal fue visto como un acto de abuso, locura, amor o lealtad, de la misma forma que el suicidio humano. A pesar de que es imposible determinar lo que impulsa a los animales a la autodestrucción, algunos rasgos específicos asociados con el suicidio humano pueden ser transferidos con éxito a los animales. Los científicos han sido incapaces de explicar si los animales son capaces de acabar conscientemente con sus propias vidas. Dicho esto, sabemos que los animales pueden sufrir problemas de salud mental de la misma forma que los humanos, sintiendo estrés y deprimiéndose, factores que contribuyen al acto de suicidio en los humanos. ¿Pero realmente pueden llegar a quitarse la vida intencionalmente? Antiguo misterio del suicidio animal. En la antigüedad este interrogante no es nuevo. Hace más de 2000 años Aristóteles citó el caso de un semental que se lanzó hacia un abismo al enterarse de que, como Edipo, se había apareado con su propia madre. También en Grecia, en el siglo II, el erudito Claudius Aelian registró 21 aparentes suicidios de animales, incluyendo perros que murieron de hambre tras fallecer sus dueños y un águila que se sacrificó en la pira donde fue incinerado el cadáver de su dueño. Autodestrucción. Las hormigas carpinteras y algunas especies de termitas se rompen las glándulas en un proceso llamado autótisis. Las termitas utilizan la autótisis para defender su colonia a través de la ruptura de una glándula que produce una secreción pegajosa con un efecto defensivo. Cuando se ve amenazado por una mariquita, el pulgón del guisante explota matando a la mariquita. Suicidio inducido por parásitos. El gusano parásito Spinochordo de Stellini inducirá el suicidio en su grillo, huésped para reproducirse en el agua. Ciertos tipos de parásitos hacen que sus anfitriones se comprometan a la conducta suicida. Un ejemplo destacado es el Phylum Acanthosepala, que dirigirá a su huésped a un depredador con el fin de ser comido por el depredador, su nuevo huésped definitivo. Los gusanos parásitos Spinochordo de Stellini se desarrollan en los saltamontes y los grillos hasta que se cultivan, en cuyo momento causarán a su huésped saltar al agua para su muerte con el fin de que el gusano pueda reproducirse en el agua. Sin embargo, ese Stellini solo hace que su huésped se ahogue cuando el anfitrión está ya cerca del agua en lugar de buscarlo a lo largo de grandes distancias. La infección por Toxoplasma gondii se ha demostrado que altera el comportamiento de los ratones y las ratas de forma que se cree que se incrementan las posibilidades de ser depredadas por los gatos de los roedores. Los roedores infectados muestran una reducción de su aversión y mata a los olores del gato, mientras que los ratones no infectados y ratas generalmente evitan las zonas marcadas con orina de gato con el gato o el olor corporal. Esto se reduce o elimina en los animales infectados. Además, la evidencia sugiere que esta pérdida de aversión puede ser específica para los olores felinos. Cuando se le da a elegir entre dos olores de depredadores, gatos o bisones, roedores infectados muestran una preferencia significativamente más fuerte para los olores del gato que hacen los controles no infectados. Reproducción suicida. Algunos animales mueren tras dedicar toda su energía al apareamiento, lo que ayuda a su esperma y a sus genes para reproducirse.
Es lo que se conoce como reproducción suicida. La reproducción suicida es común en la naturaleza. El salmón, los insectos y algunas ranas y lagartos, así como muchas plantas, se reproducen de esta forma. En cambio, en los mamíferos es muy poco frecuente, y solo se da en algunas especies de marsupiales. Otro aspecto a tomar en cuenta es la depresión en animales. La depresión en animales es el bajo estado de ánimo, temporal o permanente, que sufren los animales similar al que padecen los humanos. Fisiología. Una gran parte de los científicos creen que los mamíferos tienen un sistema básico cerebral para las emociones similar al de los humanos. Es por ello que la comprensión de la depresión en los animales puede ayudar a combatirla mejor en las personas. Síntomas. Ante la incapacidad de los animales de comunicarse de la misma forma que los humanos, la depresión en animales se estudia de otro modo, principalmente mediante la observación. Entre los métodos más utilizados se encuentran el grado de interés por sus alimentos preferidos, la motivación por la actividad sexual, las relaciones sociales, el sueño, o su forma de actuar ante situaciones estresantes. Tratamiento. Si la situación anímica supone una limitación en las actividades habituales del animal, o una disminución de su capacidad funcional normal, se considera adecuada la instauración de un tratamiento. El fin del tratamiento es el de mejorar la situación anímica, así como restaurar un adecuado funcionamiento de las capacidades. Los veterinarios son los que tienen competencias en recetar medicamentos en animales. Existen también psiquiatras especializados en animales. Entre los antidepresivos más utilizados para las mascotas como perros o gatos destaca Prozac, un antidepresivo de la clase inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ISRS, usado en humanos. Los trastornos obsesivo-compulsivos y de agresividad asociados a la depresión de los animales también son tratados con Prozac. La ansiedad provocada por la separación de la mascota de su dueño es tratada con Reconcile. Tanto Prozac como Reconcile tienen como principio activo la fluoxetina. En Estados Unidos unos 700.000 perros toman antidepresivos. En el caso de los animales salvajes se utilizan antidepresivos mucho más potentes para revertir sus problemas de comportamiento. El suicidio en masa de los animales, o por lo menos esto fue lo que nos hizo creer Disney con su documental sobre los lemmings. Pero, ¿qué son los lemmings? Los leminos, lemini, son una tribu de roedores miomorfos de la familia Chrysetidae conocidos vulgarmente con el nombre de lemmings. Habitan en las tundras, en la taiga y praderas árticas, en el norte del continente americano, y en algunas regiones de Eurasia. Se alimentan principalmente de hierba, raíces y frutos. Entonces, ¿es verdad que los lemmings protagonizan suicidios colectivos? Existe el mito de que los lemmings se suicidan en masa arrojándose al mar como parte de un mecanismo de autorregulación de la naturaleza. Actualmente, la comunidad científica rechaza el mito, así como las posibles explicaciones al fenómeno del suicidio en masa, pues no existen pruebas de que este exista. Se ha planteado como explicación al mito que el instinto biológico de estos animales les induce a desplazarse durante la sobrepoblación, invariablemente en una dirección o ruta concreta, bien durante la noche o bien a plena luz del día, sin tener en cuenta los cambios topográficos y climáticos que se puedan producir en su ecosistema de forma natural o por la mano del ser humano. Esto es producto de los genes responsables de su sentido de la orientación, lo que da lugar a cambios drásticos en el número de roedores que viven una determinada zona en poco tiempo. El documental de Disney With the Wilderness, ganador del Oscar, contribuyó notablemente a mantener dicho mito. Dicho documental, filmado en Canadá, muy lejos del hábitat natural de estos animales, con una serie de lemmings en cautividad que fueron liberados sobre una superficie cubierta artificialmente de nieve para observar su migración. En aquellas extrañas circunstancias, los lemmings por su propio pie se precipitaron por un barranco, posiblemente buscando una ruta para emprender un viaje. Entonces surgió la leyenda urbana sobre el suicidio de los lemmings, que la comunidad científica desmiente por completo. Dicho esto, sabemos que los animales pueden sufrir problemas de salud mental de la misma forma que los humanos, sintiendo estrés y deprimiéndose, factores que contribuyen al acto de suicidio en los humanos. ¿Pero realmente pueden llegar a quitarse la vida intencionalmente?
Pensar que murió de un suicidio como una persona después de la muerte de un cónyuge es solo una proyección de un estilo romántico de interpretación humana. Antonio Petri, investigador. El investigador Antonio Petri, psiquiatra de la Universidad de Cagliari, Italia, revisó cerca de 1000 estudios publicados en 40 años y no encontró evidencia de que realmente los animales intentaran suicidarse. Casos como los reseñados en el libro de Aelian son fábulas antropomórficas, sostiene. La mayoría de casos, de autodestrucción animal, se deben a la intervención humana, como resultado de la caza ilegal o el confinamiento. Bárbara King, investigadora. No está claro por qué eso sucede. Una idea es que se debe a un individuo enfermo que busca la seguridad de aguas poco profundas. Debido a que las ballenas forman grupos sociales, otras lo siguen y también quedan varadas. Se le llama ahora la hipótesis del líder enfermo, pero no se le considera suicidio. También está el caso de las arañas madre que terminan sirviendo de alimento para sus crías, pero este sacrificio no es suicidio, sino un acto extremo de atención materna. Puede comportarse de ese modo para proporcionar alimento, no para quitarse la vida. Sin embargo, igual que hemos subestimado la cognición animal, aún no podemos leer la mente de un animal. No estoy convencida de que el suicidio animal sea una pregunta que la ciencia puede responder, dice King. Intento planificado. Otros investigadores están en desacuerdo. Sostienen que, a diferencia de los animales, algunas personas intentan suicidarse debido a diferencias en su capacidad cognitiva. Lo clave, dicen, es que los humanos podemos pensar en el futuro lejano. Planificar un suicidio requiere una comprensión detallada sobre nuestro lugar en el mundo y pensar que ya no estaremos presentes. Requiere imaginación. Tenemos una capacidad de imaginar escenarios, reflexionar sobre ellos e incorporarlos en narraciones más largas, indica Thomas Suddendorf, un psicólogo evolutivo de la Universidad de Queensland, Australia. Esa capacidad tiene un costo. Sin embargo, también se puede destacar la inteligencia de los elefantes, quienes exhiben una variedad de comportamientos, incluidos aquellos asociados con el duelo psicológico, el aprendizaje, el mimetismo, el cuidado maternal, el juego, el altruismo, el uso de herramientas, la compasión, la cooperación, la conciencia de sí mismos, la memoria y el lenguaje. Además, existe evidencia que sugiere que los elefantes son capaces de entender el gesto de señalar, la habilidad de comunicar en forma no verbal un objeto extendiendo un dedo, o su equivalente. Todo indica que los elefantes son muy inteligentes. Se cree que son tan inteligentes como los cetáceos y los primates. Debido a su alto nivel de inteligencia y sus fuertes lazos familiares, algunos investigadores creen que es moralmente incorrecto para los humanos sacrificar a los elefantes. El filósofo griego, Aristóteles, una vez dijo que el elefante era el animal que superaba a todos los demás en mente e ingenio. También podríamos pensar en la conciencia animal, de la cual podemos decir lo siguiente. El caluroso debate sobre si los animales tienen conciencia o concepto de sí mismos está también relacionado con el concepto de mente en animales. En este campo es destacable la prueba del espejo diseñada por Gordon G. Gallup, en la que la piel de un animal se marca de algún modo mientras está dormido o sedado y después se le permite ver su reflejo en un espejo. Si el animal dirige espontáneamente el acicalado hacia la marca, se toma como indicativo de que es consciente de sí mismo. Según este criterio se ha referenciado autoconciencia en chimpancés y otros grandes simios, urraca europea, algunos cetáceos y un elefante solitario. La prueba ha atraído controversia ya que se centra únicamente en la vista, el sentido primario en humanos, mientras que especies como el perro tienen más desarrollados los sentidos del olfato o el oído. Un enfoque diferente para determinar si un animal no humano es consciente proviene del caso de Aireye, un guacamayo azul y amarillo. Algunos investigadores proponen que por escucha pasiva de un discurso es posible aprender los pensamientos de otra criatura y determinar que el hablante es consciente. Este procedimiento fue usado originalmente por Rutger Schweir en 1962 para investigar el discurso de su hijo antes de dormirse, y por Greenfield y otros en 1976 en sus investigaciones sobre el lenguaje temprano en niños, por lo que en las aves capaces de hablar este método abre una nueva puerta a la investigación. La Declaración de Cambridge sobre la conciencia afirma que la gran mayoría de animales no humanos tienen conciencia. Otro aspecto a enmarcar el caso de las matemáticas. Algunos animales distinguen entre distintas cantidades y utilizan contabilidad rudimentaria. Se sabe que los elefantes realizan aritmética simple y los monos rhesus pueden contar. Las hormigas usan valores cuantitativos y saben transmitir esta información.
De hecho, las hormigas de varias especies son capaces de estimar con bastante precisión el número de encuentros con miembros de otras colonias en sus territorios de alimentación. Por su parte, chimpancés jóvenes han superado a estudiantes humanos en tareas como recordar números. Habiendo repasado y teniendo en cuenta todos los aspectos ya mencionados, podríamos concluir a modo de teoría que los animales pueden estar sujetos a un sinfín de factores que de forma consciente o inconsciente, desde un punto de vista basado en conclusiones, podría tomarse en cuenta el nivel de inteligencia de la especie a la que pertenece el animal. Por ejemplo, los grandes simios suelen quedar entre los mejores en estas valoraciones de inteligencia, y entre las aves, generalmente los córvidos y los loros suelen salir bien claro esto, excluyendo a los humanos, que son los más inteligentes con una enorme diferencia. Sin embargo, regresando al tema, también podríamos pensar que las circunstancias determinadas por los factores internos y externos del animal, ya sea su nivel de inteligencia, conciencia, su entorno, el hecho de pueda ser llevado al suicidio por intervención del hombre, o por un momento en el que intenta escapar de un cazador y toma una decisión desesperada, son cosas a tener en cuenta, como también habiendo visto que los animales poseen conciencia en mayor o menos medida, también se puede suponer que lleguen a desarrollar emociones en mayor o menor medida y todo lo que esto implica, pero a la final de cuentas el suicidio animal y el suicidio humano pueden tener una enorme diferencia como sus conciencias. Sin embargo, muchos de los factores que suelen tener gran peso en el suicidio humano suelen ser los sociales, mientras que en los animales este factor es muy poco probable que tenga un gran peso, ya que ni siquiera se puede determinar a ciencia cierta si son completamente intencionados, sin contar el hecho que a veces son obligados a suicidarse por parásitos. Con respecto al suicidio animal es un tema complejo y muy poco explorado, pero lo que sí podemos entender es el suicidio humano, y sabemos que se pueden reducir enormemente mejorando los factores sociales. Desde mi perspectiva personal sueño con el día que esos factores mejoren, pero independientemente de si el suicidio animal es intencional o no, o un poco de los dos, lo que sí podemos asegurar es que nunca veremos a un perro pedirle matrimonio a una perra, jejejejejejeje. Pero ya volviendo seriamente al tema, me despido con el siguiente pensamiento. Podemos imaginarlo todo, predecirlo todo, salvo hasta dónde podemos hundirnos. Si oran. Bueno, no me queda más que despedirme y pedirte que compartas este video. Le des a like. Que dejes tu comentario para saber qué piensas sobre el video. Te suscribas al canal. Y le des a la campanita para no perderte las notificaciones del canal. Hasta la próxima, público.